1930, Enigma Centenario. La historia detrás del mito. Un acontecimiento que reclama por derecho propio permanecer en la historia. Más que fútbol, un recorrido por un sinfín de anécdotas y curiosidades vinculadas al primer mundial que alimentan el entramado narrativo de la trilogía 1930. Una novela que conjuga misterio, cultura, tecnología y épica. Juntas hacen inevitable la motivación. Y ya sabemos lo que la motivación hace por los aprendizajes. 1930, Enigma Centenario. Un podcast de desafíoprofundo.org. Buenos días, tardes o noches para todas las personas que nos están siguiendo en este otro capítulo de nuestro podcast 1930, El Enigma. Este es un podcast que nosotros estamos realizando como subproducto de la investigación que hacemos con todo el equipo y mi compañera Ana Solari que está aquí. ¿Cómo estás, Ana? Bien, ¿y ustedes? ¿Preparada para otra aventura? Total. Durante nuestra investigación para la novela 1930, un montón de información se nos fue quedando entre las páginas del libro y que no lograron entrar a la historia y decidimos que era una excelente oportunidad para generar tema de conversación. Entonces, acá estamos en el Museo del Estadio Centenario, en la sección de 1930 aparte, donde vamos a estar desarrollando estos episodios. Es un museo con historia viva, van a ver que estamos, para los que no nos están viendo y nos están escuchando, van a ver que van a aparecer gurises, escuelas, turistas, un montón de personas, porque estamos entre la historia viva en sí misma. Y hoy tenemos el placer de tener como invitado al doctor Enrique Bianchi. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, el placer es mío. Por favor, siempre un placer estar hablando con usted. Y a Paul Ceballos, de nuestro equipo de 1930, gran desarrollador también de todo el contenido que van a estar viendo y partícipe de todo esto. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, gracias por la invitación y vamos a darle, sí, claro que sí. Bueno, en esta primera parte de la charla, un poco a mí lo que me gusta preguntarle a todos es esto de, ¿cómo llega a ser quien es uno, ¿no? A hablar un poco de los trayectos de vida para que cualquier persona, jóvenes, estudiantes que estén como queriendo saber más sobre cómo desarrollarse, puedan encontrar respuestas también en todas las personas que participan, que todas las personas que estamos sentados acá en realidad, Ana, somos personas con trabajos raros igual, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, muy raros. Por ejemplo, en el caso del doctor Enrique Bianchi, él es historiador oficial de AFE, aparte, de todo lo que ha sido la historia del ferrocarril en Uruguay. ¿Cómo se llega, Enrique, a esta situación? ¿Cómo se llega uno a decir, yo quiero ser un historiador de...? Comienza de niño. Claro. Y lo que me vinculó al ferrocarril de niño fue otro deporte que no es el fútbol, pero también inventado por los ingleses, que llaman de los reyes, las carreras de caballos. Es difícil, pero un familiar fue uno de los fundadores del Hipódromo de las Piedras. Y nuestro gran paseo de la niñez, yo nací en 1946, era ir a ese hipódromo, donde pasábamos un día entero, generalmente los feriados. Y inevitablemente nuestros padres nos llevaban en tren. Así que el recorrido Central Piedras lo gasté. Pocos sabían que iba a terminar siendo tan influyente en su vida, ¿no? Exactamente. Tuve otras actividades en mi vida, que ya estoy retirado, pero esa me duró. Y lo que me permitió la vida fue ampliar todo lo que yo empecé a averiguar por curiosidad infantil, ¿tá? Hasta que en el año 2003, hace 20 años, obtuve una autorización de AFE. Yo le agradezco el término de historiador, pero soy un investigador, nada más. Historiadores son académicos. Lo mío es afición. Entonces, con esa autorización entré a investigar lo que nunca nadie había llegado, que es todos los archivos más que de la Administración de los Ferrocarriles de Estado, de las empresas británicas, que AFE guarda con mucho celo. Totalmente, y vamos a hablar de ambas partes en realidad, porque con el Dr. Bianchi tenemos una serie de 2 episodios en realidad, donde vamos a estar trabajando en este en particular, la historia del deporte, y en el otro, vayan a buscarlo, vayan a chequearlo, vamos a estar hablando también del tren y su relación con el fútbol en Uruguay. Bueno, y en tu caso, Paul, contanos un poco de vos.
A ver, como decías, me dedico a hacer ahora contenidos interactivos, contenidos educativos digitales, principalmente lo que hago ahora. No sé, a diferencia del doctor Bianchi, no es algo que empezó desde niño, que es una pasión que uno descubre desde niño, además es algo como muy reciente. Y viendo el título que tenemos acá de Deporte Importado, yo creo que el desarrollo de mi profesión ha sido un poco esta idea como de extranjero siempre, ¿no? De ir buscando diferentes cosas por hacer, ¿no? Yo soy docente de literatura y ahora estoy, yo qué sé, haciendo contenidos digitales, usando lenguaje de programación, cosas por el estilo, que uno no piensa eso cuando está estudiando una carrera como esa. Y creo que para mí esta es como la forma en que llegué, ¿no? Desde ir curioseando, viendo cosas, explorando, investigando, más por afición que por profesión, cómo resolver problemas, cómo resolver especialmente situaciones de aprendizaje, de enseñanza, ¿no? Ver otras opciones, ver otras formas de resolver estos problemas es lo que me ha ido llevando a un camino bastante ecléctico, digamos, entre la educación, la tecnología y sobre todo, yo diría, el lenguaje, que eso podríamos después hablar. Claro que sí, claro que sí. Nosotros en esto también hay algo de lo que vamos a hablar hoy, hay una historia también de migración. Bueno, vos en principio también sos un migrante, ¿no? Sí, O sea, además. Además. O en principio. Más allá de ir sobre la historia, porque entiendo que muchas veces aparte son cuestiones complejas y hasta a veces dolorosas, la pregunta que te quiero hacer con respecto a eso es, ¿qué sentiste cuando tuviste que dar el salto a decir, bueno, me voy de acá, me voy a hacer una vida a otro lugar? Otra vez no sería como una sola situación, pero puedo contar una anécdota, ¿no? Me encanta. Es una anécdota que creo que para mí siempre lo resume bien, ¿no? La vez que compré el boleto para venir a Uruguay, ni siquiera compré un boleto directo, yo soy venezolano, compré un boleto de Sao Paulo a Montevideo. No sabía cómo llegar a Sao Paulo, pero estuve toda una noche viendo allí el boleto y decía, ¿será que lo hago? ¿Será que no? Hasta que un momento le di al botón comprar y listo, y compré, ¿no? Y lo que estaba detrás de esto, hay cuestiones como muy prácticas, como el estudio, pero creo que la principal sensación es de, no sé si de recomenzar, pero como de evolucionar. Un poco en este sentido, no sé, me imagino, capaz que no es la mejor metáfora, pero ¿viste? Estos animales, estos insectos que pierden una piel para crecer o para hacer, para crecer, esa era la sensación, ¿no? Que es algo como que iba a quedar, es como una especie de piel que va a quedar y yo continúo, ¿no? Y eso se va a quedar por ahí atrás. La verdad que vamos a hablar bastante de un montón de eso, pero me parece que traer el sentimiento, la emoción de todo lo que eso conlleva es algo súper importante. Y acá igual la pregunta que yo hago siempre en todos los episodios y que me gusta también empezar de repente con tu respuesta, a ver qué te parece, Paul, es ¿qué es el fútbol para el uruguayo? Pero en tu caso, y esto que estamos hablando también, digo, ¿qué es el fútbol para el latinoamericano, no? No sé qué sería para el latinoamericano. ¿Es el deporte en Venezuela, es el deporte top, así como es acá? ¿O? No, es el béisbol. Es el béisbol, ahí va, exactamente. De hecho, yo nunca fui mucho del béisbol, a pesar de que es el deporte nacional, no sé si el deporte nacional, pero ciertamente es el deporte más seguido en Venezuela. Pero tengo esta sensación de que el fútbol, a pesar de que no es así allá, siempre estuvo presente, aunque sea en pocas porciones, siempre está, ¿no? Y venía pensando en esta idea de que el fútbol de alguna manera es de todos los deportes o de los deportes que conozco, uno de los más universales. Pero creo que es porque tiene algunas características como, y es lo que me pienso, respondiendo a tu pregunta, es como que hay un constante, y aquí voy a meter una palabrota, desterritorialización, esta idea de Canclini, de que las cosas empiezan a cobrar diferentes sentidos, depende de dónde se las piense, dónde se las mire, ¿no? O dónde se las consuma como bienes culturales. Y creo que el fútbol tiene esa potencia de que donde esté, donde se juegue, va a causar pasión, y es lo que está pasando. O sea, digo, además que Venezuela
ahora estamos de cuartos en la clasificación al Mundial. Estamos como apoyando bastante el fútbol desde hace varios años. Y yo diría que en mi caso, incluso en eso, ya era como una especie de migrante porque mi deporte favorito era el fútbol. Desde el Mundial de Italia con aquel mascotita que eran cubitos de colores. Era precioso. No era muy del béisbol, pero así que me cayó bien venir acá por ese sentido. Increíble. Bueno, uno va cayendo, ¿viste? Los zapallos se van acomodando en el camino, en el camión. Bueno, y ahora de un criollo. Doctor Bianchi, ¿qué es el fútbol para el uruguayo? Un criollo en cuarta y tercera generación. No, el fútbol, esto excede, no pertenece ni siquiera a la parte investigatoria mía, y quiero arriesgar una opinión. Es parte de la cultura nacional, es parte, como en ninguna otra parte del mundo. Como en ninguna otra parte del mundo. Yo les voy a dar algunas fechas nada más. El primer partido de fútbol acá en el Uruguay se jugó en 1881. Entre criollos, los orientales, el Montevideo Cricket, que existía desde 1861, 20 años llevaba de fundado, y el Montevideo Rowing, que llevaba 7 años de fundado, 1881. En un país que llevaba 50 años de fundado también, ¿no? Exactamente. Después, son 3 episodios que quiero rescatar. El segundo es que en el año 1903, ¿tá?, por primera vez Uruguay le ganó a Argentina. Y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y no es que vaya a ser proselitismo deportivo, pero el que representó a Uruguay fue Nacional. No está contento. Pero es así, porque hubo problemas en la integración y al final lo representó Nacional. Y la tercera, que es para mí la joya mayor que tiene Uruguay, fueron la medalla de oro en Colombes. Era la primera vez en 1924 que un equipo sudamericano competía en Europa. Eso responde también a la pregunta, nuestra pregunta histórica, Ana. Sí, que ya sé por dónde se nos viene. La pregunta es a ambos. ¿Qué hecho, qué situación o qué circunstancia o qué episodio de la historia nacional les gustaría o les interesaría ver ficcionado? Yo ya sé que esta es la respuesta del doctor Bianchi porque... Si me permite, respondo primero lo que acabo de decir. Lo de Colombes. Lo de Colombes. ¿Sabe cómo se le llamó a eso en la época? La gesta de Colombes. Ya tenemos el título. Ya tenemos el título. Ya está. La gesta de Colombes. Entre eso y el tango de ayer. Está perfecto. Le aclaro que el día que se jugó la final, un 9 de junio, y ese día la Confederación Sudamericana, al poco tiempo, lo declaró Día del Fútbol Sudamericano. Leí eso ayer, justo. Sí. ¿Y vos, Paul, en tu caso? No hice mucho la tarea. Lo que conozco de la historia uruguaya no es mucho en realidad, pero hay episodios que, o en particular uno que me gustaría, no sé si llamar un episodio histórico, pero es por lo menos esos próximos años, 5 o 10 años, después de la vuelta de la democracia al país. Y esto no sé si es solamente en Uruguay, ¿no? Pero me llama la atención esos momentos en los que empieza a haber un cambio, ¿no? Porque esto es un cambio estructural donde ocurren muchas cosas y uno suele como a veces simplificar estos momentos. Y creo que ver algo ficcionado, ver un poco cómo leemos, cómo interpretamos esa parte de la historia, sería muy interesante para mí. Los principios de los 90 Por ejemplo, sí, que cayó 84. Tú decís el primer gobierno democrático. Exactamente. Cuando se reinstalan las instituciones democráticas, sí, digamos. Exacto. Y ver, porque lo que siempre imagino es que hay mucho drama humano, mucha situación donde no solamente es una vuelta a un sistema político, de democracia, de libertad, sino hay muchas cosas que se movilizan en la población, ¿no? Y lo que vengo pensando es que usualmente ficcionamos ese momento dramático de la ruptura. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa en esos momentitos después donde todo empieza como a acomodarse o a tomar otro camino? Me interesaría como
pensar en esos espacios de ficción, ¿no? Bueno, sabemos que el tiempo es tirano, así que de alguna forma vamos a tener que pasar a nuestro tema principal de datos curiosos. En este episodio, en esta ocasión, un poco vamos a preguntarle, voy a empezar preguntándole al doctor Bianchi, porque vamos a hablar un poco de la historia del deporte. Le decíamos deporte importado de alguna manera, ¿no? Me gustaría saber, doctor Bianchi, así como cuál es el resultado de su investigación en función de el origen del deporte. Me parece que es algo que la gente no conoce realmente bien. No soy un especialista en historia del deporte, pero de todas maneras he reunido información vinculada con el ferrocarril. Pero debido a esta invitación, me extendí un poco y voy a hacer lo más breve posible. El deporte, tal como lo conocemos hoy en todo el mundo, se inició en Gran Bretaña entre las décadas del 20 y del 30 del siglo XIX. ¿Qué significa eso? ¿No había deporte antes? Bueno, en Gran Bretaña, por ejemplo, había un deporte que se parecía al fútbol. Claro. Se enfrentaban dos aldeas, ponían una vejiga, porque pelotas no había, en el medio de la distancia, y el que llevaba la pelota hasta la plaza de la otra aldea ganaba. Y todo valía. Es eso. Ese es el antecedente del fútbol más cercano. Igual es un buen juego para hacerlo ahora. Sí. El fútbol, es decir, entre el 20 y el 30, quienes civilizaron el deporte fueron las universidades inglesas. ¿Y cuál era el objetivo? O sea, me imagino. Uno muy claro, enseñarle a los estudiantes el trabajo en equipo. Claro. O sea, los británicos de alguna manera son los que inventan este concepto del deporte. Exacto. Moderno, como lo conocemos. Pero con un sentido educativo. Claro. De enseñarles a no trabajar aislados, porque se formaba parte de un equipo, era la única chance que había. Esas universidades, ya sobre fines de la década del 30, empiezan a crear las reglas. ¿tá? Y en el fútbol hubo una división muy tajante entre los que querían seguir jugando con los brazos y otros que solo querían hacerlo con las piernas. La líder de seguir jugando con los brazos fue en la Universidad de Rugby, que es una ciudad inglesa. Y las normas del fútbol definitivas se fijaron en un pub londinense en 1863. Pub que existe todavía y puede ser visitado. Eso llegó al Uruguay por una única vía, que fue el puerto de Montevideo, con los marineros de los barcos. Porque las estadías de los barcos en aquella época eran muy extensas, no es como ahora que están lo menos posible en un puerto. Y esos marineros enseñaron el fútbol, ¿tá? Y que prendió mucho más que el rugby. Es decir, la gente acá se adaptó a esas reglas del fútbol. El punto que el rugby, que hoy tiene su importancia, fue un deporte muy secundario toda la vida. Claro, los deportes ingleses que usted había mencionado, entonces son el fútbol, el rugby. No, bueno, y hay uno que fue el motivo de mi vinculación con los caballos. La carrera de caballos. Las carreras de caballos que son otra cosa. Claro, es más que un deporte, es un... Pero estoy hablando de temas que no domino demasiado. Los otros deportes que vinieron con los ingleses acá, el remo. El remo. ¿Y el cricket? Y el cricket antes. Pero escuche, ni el cricket primero y el rugby después tuvieron difusión mayor en aquel momento. El que sí prendió y hoy está como olvidado, aunque gana medallas continuamente, es el remo. Así como se fundó el Montevideo Cricket en 1861, en 1874 se fundó el Montevideo Rowing Club. Y para que vean que la historia se repite, como era un club de ingleses, los criollos le fundaron la competencia en 1888. ¿Y saben cómo se llama? ¿Cómo? El Club Nacional de Regatas. Sí. Ah, casi, Ana, casi. Estaban en el puerto, tenían... Se van a mudar a la... Pero estaban en el puerto. Se van a mudar cerca de la cancha de Fénix. Ah. Es decir, pero en un local que tengan sobre el agua, porque están separados. Pero entonces, el remo, que ya no era un deporte de marineros, pero como los veían, si estaba la bahía disponible, cundió también. Pero hubo por lejos el que la gente adoptó fue el fútbol. ¿Y era así de bien visto como es ahora? ¿El fútbol era...?
No, en Gran Bretaña era despreciado. Despreciado. Despreciado por ser deporte, ¿cómo se llama? Deporte era muy violento. Es decir, por más que las universidades lo habían civilizado, hubo que, por ejemplo, inventar la regla del penal para que no hubiera homicidios en la puerta del arco. Es decir, para evitar esos fouls que eran violentos, porque se estaba por convertir un gol, se creó el penal y el área penal. Las reglas originales de 1863 se fueron ampliando. Ahora, eso en el Uruguay vino, es decir, así como los marineros lo introdujeron, la organización la introdujeron las empresas británicas, que en su momento tuvieron una gran importancia en el país, y la número 1 que fue el ferrocarril. Entonces diríamos que son los británicos los que traen, pero usted me habló también de otras Claro. naciones europeas, Bueno, digamos. por ejemplo, la española fue la que trajo el juego de pelota. La vasca, ¿no? Claro. El juego de pelota. Y además después hubo 2 colonias más que difundieron el deporte, pero ya en el siglo XX. La primera fue la Asociación Cristiana de Jóvenes, Claro. que introdujo el básquetbol, segundo deporte nacional, y el voleibol. Y que además creó, esto ya aparte de la historia, un deporte que nació acá, que es el fútbol de salón. ¿El fútbol de salón es Fue uruguayo? inventado por un profesor de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Wow. el profesor Seriani. Wow. Un saludo a la gente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que fue mi club toda la vida, ¿eh? Yo de chico fui. Y no, toda la vida. y no sabías eso, Manuel, mal, ¿eh? Ah, sí, no sabía que mirá, y fue inventado in-house. Exactamente. Increíble. Y la colonia alemana, que era una gran competidora de los ingleses, supongo que después de la Primera Guerra Mundial se fue del Montevideo Rowing Club y creó el Club Alemán de Remo. Me encanta ver cómo van evolucionando también los deportes, ¿no? Digamos, como esto, porque... Sí. No, hoy hablabas, Paul, por ejemplo, también del tema del béisbol, y tiene que venir de ahí, porque tiene que ser de descendencia inglesa también, ¿no? No, el béisbol no es inglés. ¿No? No, es Es americano. una deformación del cricket. Americano. Una deformación del Formación del cricket. Bueno, ahí se van estableciendo, ¿no? Bueno, nosotros vemos, es cricket lo que vemos, por ejemplo, en la Rambla de Montevideo, que Sí, los pakistaníes. los Hay más pakistaníes que indios, pero Claro. los pakistaníes juegan al cricket ahí en, que yo sí, en la dije, Rambla. dije hindúes y Ana me dijo, no. No, los hindúes son los que creen en la religión hinduista. Pero Es como si dijera los católicos juegan al Y cricket. yo decía, pero los indios son como los americanos nativos, no. No, esos son los nativos. usted, Te van a matar la agenda de los derechos, Manuel. profesora, vea que en Gran Bretaña, que estuvo como colonia a la India, el fútbol no prendió. No, pero eso yo lo que quería decir. Hay una historiadora del fútbol, una mujer, Gina Willis creo que se llama, que lo explica de una manera muy clara, porque las colonias británicas, antes que llegara a América, estuvieron sobre todo en India, Pakistán, bueno, toda esa zona. Y ahí los colonialistas eran aristócratas, digamos. Después vienen para acá y ahí ya son más los empresarios, es como la segunda o la tercera generación de gente de negocios. Y esos son los que, por necesidad de dónde estaban los talleres, y el caso de Peñarol es emblemático, instalan el fútbol, digamos, que les enseñan a trabajar en equipo, como usted bien dijo, en las universidades, pero más para que los obreros hicieran algo. Sí, sí. Miti. Lo estoy haciendo muy resumido. Temática que abordamos en nuestro otro capítulo sobre los trenes y el fútbol. No, lo resumí. Vayan Está muy bien. Vayan a ver ese capítulo a todos los que nos están escuchando, que se van a divertir un rato. Estábamos hablando un poco del tema de los clubes y la secuencia en la que también se fueron dando. Entonces acá creo que la pregunta que todo el mundo quiere saber, doctor Bianchi, es ¿quién es el verdadero decano? ¿Quiénes son los verdaderos cuadros originales? El Albion. El Albion. El club más antiguo que aún vive es el Albion. Claro. El tema es, no quiero pronunciarme acá porque van a perder la mitad de la audiencia. No, yo lo único que le quiero decir ahora, lo podemos ver en otro momento, es que el tema del decanato debe verse con una idea muy, muy ampliada con respecto a lo que se vino discutiendo. No es un tema jurídico. Claro. No es un tema jurídico. Y
no es solo acá en el Uruguay. Y en Argentina es similar. En Argentina también. Porque también se habían dividido. Pero es que... pero hay una historia que será para ese otro capítulo, de este muchacho inglés que vino con el título de ingeniero en 1900 y dinero, y fue como el dueño de la pelota. Y en ese momento el KURK, se había afiliado a la recién creada Asociación Uruguaya de Fútbol, que además no se llamaba así, se llamaba Uruguayan Association League, porque era inglesa. Todo en inglés. Y todas las actas se redactaban en inglés. Igual que en el Montevideo Cricket, en el Montevideo Rowing, etcétera. Estos eran los cuadros que usted me dijo que en realidad jugaban al fútbol mucho antes que los demás. Pero amistosos. Amistosos. Porque cuando el fútbol empieza a ser aceptado, y es muy, muy bueno lo que usted dijo, había deportes aristocráticos y deportes empresariales. Y usted no se imagina, profesora, cómo en Gran Bretaña la aristocracia, es decir, rebajaba a los empresarios. Sí, claro, porque no eran de estirpe. No tenían, no eran Sir y Lord y todas esas cosas. El deporte aristocrático era el cricket y el tenis. Claro. El tenis no viene por ninguna empresa en particular, pero por ejemplo en el ferrocarril todos los empleos superiores jugaban al tenis. Claro. Y otro deporte que también trajo el golf. El golf. El golf. Pero ahí ya los uruguayos colaboraron más. Es decir, en clubes anteriores al Club de Golf del Uruguay, que es de 1922. Pero hay otro deporte que también se practicó en el ferrocarril, pero solo por el administrador general, que era el único que tenía el dinero suficiente, el polo. El polo, claro. Claro, que ahí lo mezclan con la equitación. Exacto, ese era un deporte aristocrático. Aristocrático también por los caballos. Exactamente. Clarísimo. En un momento en nuestras charlas usted también me comentó esto que estábamos charlando recién del pasaje del amateur al profesionalismo. O sea, que hay un hecho desconocido prácticamente, y es de que cuando el KURK, que no empezó jugando al fútbol, es decir, se fundó en 1891 y su primer partido de fútbol fue en 1893, porque la franja etaria que lo creó ya tenía esos valores del pasado. Vino una nueva camada y quiso jugar al fútbol, pero... y esto es insólito cómo va evolucionando las cosas, solo jugaban amistosamente. Durante casi 10 años, entre 1891, que se crea el Albion y el KURK y algún otro cuadro más, solo se jugaban amistosos. Cuando se crea la Asociación Uruguaya de Fútbol, el plantel del KURK, si lo llamamos así, renunció en masa, porque entendía que no era de caballero jugar por puntos. Y bueno, Pero este muchacho, que era nuevo y que además tenía dinero, armó otro cuadro, es decir, y él jugaba bien al fútbol, y entonces hay un cambio total entre el plantel de la época pre-Asociación Uruguaya de Fútbol y el que vino después. Pero eso mismo de la diferencia esa entre amateurs y profesionales era lo que distinguía los Juegos Olímpicos de lo que fue la Copa Mundial, y esa discusión fue dura. Pero mire que el profesionalismo acá no existía. No, pero digo que más o menos eso mismo, ¿no? De que no era de caballeros, digamos. Los que esgrimían lo de los Juegos Olímpicos era, ¿no?, una cosa muy idealista, muy utópica, muy no sé qué. Pero a un medallista norteamericano le quitaron la medalla porque había hecho una exhibición en Estados Unidos. Es verdad. Y después y se cobró entrada. Le quitaron la medalla. ¡Wow! Pero hay otro hecho relacionado con el empuje que tuvo. Yo le decía hace un rato que tuvo una inserción en el país como en ninguna otra parte del mundo. Fundado Peñarol y fundada la Asociación Uruguaya de Fútbol, inserto el KURK en ese ámbito competitivo que la nueva generación, estamos hablando como de 3 generaciones, aceptaba, se produjo un hecho que es casi desconocido, y es que en 1908 se jugó en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, un campeonato que era rioplatense más bien, de equipos de fútbol de empresas ferroviarias. Y ahí fue el KURK. Y llegó a la final. Y jugó la final con el equipo que todavía existe, de Ferrocarril Oeste.
porque una de las empresas privadas de la Argentina era el Western Railway, Ferrocarril Oeste. La final fue el CURC con Ferrocarril Oeste. Y el CURC perdió. Y perdió porque el Ferrocarril Oeste tenía un centrejaf. Los de otra época sabrán entender que era el centrejaf, pero era la columna del equipo. ¿Saben lo que hicieron los dirigentes del CURC, que eran mandos medios? Es decir, hicieron que la empresa de Central era dibujante, lo contratase para trabajar en la oficina de dibujo de Peñarol. Y así jugó al fútbol. Digamos, la primera contratación paga de verdad. Paga a través de un empleo. Claro. Y a los 2 años de llegado ese hombre que se llamó John Harley, era el centro-half de la selección uruguaya. Bueno, este tema y muchos más los vamos a seguir en nuestro próximo episodio también sobre el tema de los trenes. Perdón, Ana, te... No, ahora lo estaba escuchando y estaba pensando en lo que uno se imagina. Entonces, cuando se imagina, yo qué sé, usted dijo 1903, Uruguay le gana a Argentina, y yo pensaba, y en el 4, Guerra Grande acá, ¿no? La guerra civil. Entonces, qué difícil que es imaginar, o en el 1908 mencionó otra cuestión, qué difícil que es entender que en el país había 2 bandos, los blancos y los colorados, por decirlo de algún modo, que se estaban matando y mientras tanto se juega al fútbol, como en paralelo. Eso... Claro. Repeliendo la competencia, ¿no? Repeliendo todo eso. Me parece interesante. Pero, o sea... profesor, hay algo más, ahora que usted cita esto, hay algo más interesante todavía. En 1904 no hubo campeonato uruguayo. Iba a ser el 5º. El primero fue el de 1900, sí, por la Guerra Civil. Por la Guerra Civil. Pero había quedado sin definir el campeonato de 1903. Porque habían empatado Nacional y el CURC. Se demoró la final y la guerra estalló en enero de 1904. Bueno, los ingleses eran un poco ajenos a la guerra y manejaban eran ajenos a la guerra y manejaban la Association League. Deciden jugar la final. Sucede que Nacional tenía 3 de sus mejores valores, habían emigrado a Buenos Aires porque eran blancos. ¿Usted sabe lo que logró el ministro del Interior colorado, que era hincha de Nacional, de José Valle Ordóñez? ¿Que los trajeron? Me encanta. Eso es el fútbol, caramba. Le dieron un salvoconducto, jugaron el partido y se fueron. Está genial. Bueno, el vínculo política-fútbol, ¿no? Debe ser. Mire que hay gente mucho más capaz que... Es decir, yo lo que estoy diciendo lo leí de ellos, ¿no? El que vio acá el mismo papel del deporte, y decir, no quiero ser político, fue Valle Ordóñez. Claro, porque entendió lo de la identidad, era impecable. Y además fundó la Comisión Nacional de Educación Física, que fuera del fútbol, que ya tenía su organización, nucleó a todo lo demás deporte. Fue el único periódico que cubrió el Mundial y que tenía crónicas de fútbol, porque se la vio venir. O sea. Y bueno, lamentablemente, como decíamos, el tiempo es tirano. Nos da para hacer, yo creo, una serie entera de charlas con el doctor Bianchi. Pero lo pueden ver también en el siguiente capítulo que tenemos con él. Por esta nos tenemos que despedir. Yo le agradezco muchísimo, doctor Bianchi, por toda su sabiduría, su experiencia, sus historias. Es realmente increíble. A ti, Paul, por todo tu apoyo con el proyecto. Y quién sabe cuánto más nos queda decir también sobre tu trabajo con esta novela. Vayan a leer la novela de Ana Solari. Sale el segundo libro, 29 de junio de 2024. Gracias a todos y nos vemos en una próxima edición de 1930 El Enigma. ¡Chao! 1930 Enigma Centenario, un podcast de desafíoprofundo.org.